En el After Table tenemos varias maneras de alterar nuestra tabla ya creada. Por ejemplo, vamos a poner Alter Table y voy a poner aquí de la tabla cual estudiante, que es mi tabla que tengo arriba, y puedo utilizar varias cosas. Por ejemplo, add para añadir un nuevo campo. ¿Cuál campo voy a añadir? Voy a añadir uno llamado género y va a ser de tipo var char y va a tener, le voy a poner 10. Entonces voy a sombrear acá y le voy a dar a ejecutar. Listo, se me ejecutó perfectamente. Voy a actualizar, selecciono aquí estudiante, le doy a actualizar y si me voy a columna, mira donde aparece género aquí agregado. Es una nueva tabla que he creado después de haber creado mi tabla. O sea, no tuve que borrar la tabla. Esto es la parte importante del arte, ¿no? O sea, me permite modificar una tabla existente con ciertas cositas, como ven aquí. Yo puedo ahora eliminar esa columna creada. Alter Table de la tabla estudiante. Pongo aquí drop. Drop que column género. Simplemente digo, mira, voy a eliminar la tabla, la tabla de la tabla, la columna género. Voy a ejecutar, seleccionando. Voy aquí a darle ahí, voy a actualizar. Y mira, ahí ya se desapareció. Mira cómo se desapareció. Ahí hay modificado esa parte. ¿Qué yo puedo hacer? Acuérdate que ID curso tiene una clave foránea. Mírala aquí donde aparece. La llavecita hacia la derecha, apuntando. Voy a poner aquí alter. Vamos a poner aquí alter table estudiante con drop constraint y voy a poner aquí fk como se llame mi foreign key. Bueno, lo tengo aquí, no tengo que entrar para allá. Se llama fk curso. Es el foreign key que voy a eliminar. Recuerda que por eso te dije que era importante esto, porque por ejemplo, si yo me voy aquí ahora, mira está ahí, y tiene un nombre diferente a ese ya yo no tengo que ir allá para buscar el nombre. Voy a sombrear, a seleccionar, ejecutar, y ahora sí actualizo. Bueno, aquí, mira aquí que ya no tiene la llavecita, y si me voy aquí, vamos a actualizar acá, vamos ahí, ya no aparece FK, tú ves cómo se debe, pero ahora lo quiero, ahora quiero agregarla. ¿Qué hago? Lo mismo, voy a agregar esta parte, simplemente after table, lo mismo, after table, estudiante, add, pero ¿qué yo voy a añadir? Voy a seleccionar eso mismo que ya yo tengo aquí creado, justamente lo mismo, no lo voy a escribir para no perder el tiempo, ¿verdad? Porque lo tengo ahí arriba. Simplemente estoy añadiendo el constraint, que es esta parte. Justamente ese constraint completo es el que yo quiero añadir. Entonces, estoy diciendo, mira, altérame la tabla estudiante y añádame el constraint tal, porque ya yo lo había eliminado. Lo mismo que ya yo no lo tengo, ¿verdad? Entonces, vamos a sombrear. Con el onDelete Cascade, lo ejecuto, vengo aquí, actualizo, mira aquí donde está. Si no te aparece aquí es porque tenés que actualizar para que aparezca. Mira ahí se aparece. Ahí aparece el foreign key. Ahí ya yo tengo la clave foránea seleccionada. Y ya por último, para este video, utilizando el alter table, podemos alter table, bueno, por lo mismo, alter table, estudiante, la tabla estudiante. Entonces, yo tengo allá género. Dame ver. No, no lo tengo. Dame agregarlo. Voy a agregar a género. Aquí, género varchar 10. Voy a sombrearlo. Lo ejecuto. Voy a actualizar. Mira dónde aparece género. Varchar 10. Ahora yo quiero. Voy a poner aquí. Alter otra vez. Column. La columna. Género. Tuve que varchar. Lo voy a cambiar. Voy a cambiarle el varchar. Vamos a ponerlo. Yo quiero hacer un cambio porque es muy poco. Vamos a ponerle 30. Tú ves que aquí dice 10. Entonces aquí le voy a poner 30. Selecciono. Ejecuto. Si vengo aquí y actualizo, mira que me aparece 30. El bar chart 30. Pero ¿qué pasa?
Está bien, no quiero cambiar el tipo de datos. Lo que quiero cambiar es o sea, no quiero cambiar el tamaño, quiero cambiar el tipo de dato en sí. Género a entero. Vengo aquí, sombreo y ejecuto. Sombreo aquí y actualizo. Mira, ahí ya dice entero. O sea, si te fijas, sin necesidad de borrar la tabla, como lo estaba haciendo ahorita, puedo alterar mi tabla. Y hay muchos más alter tables que existen que podemos utilizar. Y podemos utilizarlo para alterar nuestra base de datos y así sucesivamente. Pero esto es lo más general y lo más exclusivo para la parte de alteración de tablas.